Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues continuamos con el devocional de ayer, del perdón, sufrimiento y finanzas, ingredientes de adoración. Y yo sé que se quedaron algunas dudas acerca de ese tema tan controversial, porque muchas veces el ser bendecidos por Dios y no entender realmente el por qué lo hacen, ni tener ah, conscientemente saber la diferencia entre bendición y misericordia, pues nos lleva a confundir las cosas y terminamos, como el título de hoy lo dice, adorando a las bendiciones. El título de hoy es adorando a Dios o a las bendiciones. Cuando Dios llamó a Abraham, el padre de la fe, Él estableció el principio de que siempre somos benditos para hacer una bendición a otros, como hablábamos ayer. En Génesis 12, del 1 al 3, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios nos bendice para bendecir a otros con nuestros talentos, nuestros dones y con nuestro dinero. No bloqueamos el flujo de la gracia en nuestras vidas, acaparando de los abundantes dones que Dios tiene para nosotros, sino que los compartimos. Aquel que piensa que el dinero que gana tiene el propósito de aumentar sus comodidades en la tierra, pues en realidad no ha entendido lo que la palabra de Dios dice. Jesús, lo que Jesús dice. La gente sabia sabe que todo su dinero le pertenece a Dios y que debe ser utilizado para mostrar que Dios y no el dinero es su tesoro, su comodidad, su alegría y su seguridad. Ahora, alguien dijo alguna vez que por el dinero y la necesidad de él, no habría la mitad de las amistades que hay en el mundo. Es poderoso para el bien cuando se usa divinamente. Dele suficiente aire y será dulce como la miel. Impúlselo demasiado y se pudrirá y le saldrán gusanos. ¿Cómo podemos mantener la riqueza o las riquezas sin asfixiar la semilla de la fe? Al adorar a Dios bendecimos a otros, la liberamos, conscientes de que hay mucho más para nosotros en el lugar de donde antes hemos recibido, en la economía divina de Dios. Damos generosamente con espíritu alegre y eso se convierte en adoración. Pablo proclama que Dios se deleita en el dador alegre en 2 Corintios 9:7. Y no es de extrañar que la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, se extendiera explosivamente a pesar del imperio romano. Los seguidores de Cristo se amaban tanto que ninguno tenía necesidad de nada. Ellos se bendecían con alegría, se encargaban los unos de los otros como parte de la adoración a Dios y como testimonio de su amor en este mundo. Por eso decimos que el manual de la iglesia es Hechos 2, 44 al 47. Adorarlo cambia todo, incluyendo el bienestar. Cuando dejamos de servir al dinero y dejamos que nuestro dinero sirva a Dios, somos libres de la esclavitud de nuestras aspiraciones mundanas. La preocupación se vuelve confianza. El egoísmo se convierte en generosidad, dadivosidad. La adoración a los falsos ídolos se convierte en adoración al único Dios verdadero que es digno de toda nuestra alabanza. Y comenzamos a experimentar el milagro de Dios, abriendo las ventanas del cielo, en respuesta a nuestra obediencia al dar. El hermoso pasaje de Malaquías 3:10
Es un reto, es un desafío para cada uno de nosotros. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, al alfolí, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Me gusta esta versión, pero es paradójico que decimos que Dios no cambia, como dice la palabra en Hebreos 13:8. ¿Y por qué aquí en esta escritura de Malaquías 3:10 dudamos de que ya cambió Dios? Si Dios nos pone a prueba con el dinero, ¿estamos nosotros listos para probarlo a Él? Como Él dice, pruébenme en esto. ¿Estamos listos para dejar que el dinero sirva a Dios para ver si Él nos da en abundancia, incluso más de lo que pensamos en pedir? ¿Creemos en la promesa del Señor dada a Malaquías? ¿Creeremos en el testimonio de Pablo, como él dice en 2 de Corintios 9:6 al 14? Miren lo que dice. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer de la misma manera. Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Y como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo, y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. 2 de Corintios 9:6 al 14. Ahora, te quiero hacer una pregunta, o también aplicarla a mí. ¿Cuánto de lo que tenemos es de nosotros? ¿Cuánto es mío? ¿Y cuánto es de Dios? ¿Y cuánto es de otros? La única regla segura es dar más de lo que las circunstancias nos permitan. En otras palabras, si nuestros gastos en comodidad, en lujos, en diversiones, etcétera, es igual al nivel entre quienes tienen un ingreso semejante al nuestro, pues posiblemente estamos dando muy poco. Si lo que damos de caridad no nos pone en aprietos o hace difícil nuestra situación, quiere decir que es muy poco. Tiene que haber cosas que queremos hacer, pero que no podemos, debido a que nuestros gastos caritativos las ha puesto fuera de nuestro alcance. Nunca midas tu generosidad por lo que das, sino más bien por lo que te queda. Lo diré de nuevo: nunca midas tu generosidad por lo que das, sino más bien por lo que te queda. Ahora, ¿significa eso
que al adorar a Dios debemos dar hasta que duela? Cuando adoramos a Dios con el uso del dinero, ocurre todo lo contrario. No damos hasta que duela, sino que simplemente vivimos para dar. La pregunta ya no es cuánto, sino más bien qué quiere Dios que hagamos. Dejemos que nos guíe el Espíritu Santo. La historia de Jesús, observando la ofrenda de la viuda pobre, revela un acto puro de adoración con el dinero. En Lucas 21 del 1 al 4 dice: mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Su dadivosidad conmovió tanto el corazón de nuestro Señor Jesucristo que no podía dejar que el momento pasara sin atraer la atención de sus discípulos. Y parafraseando les dijo: miren, ¿se dieron cuenta? Sus ojos y oídos estaban probablemente bastante atraídos por los ricos que estaban dejando caer cantidad de monedas que hacían grandes y fuertes estruendos en la ofrenda. Pero los ojos de Jesús se sintieron atraídos por la adoración. Escuchen esto muy bien. Devolver a Dios cualquier cosa y todo, conscientes de que primeramente todo le pertenece y de que Él siempre recompensará nuestra devoción, es una lección difícil. Era una lección difícil para los discípulos y lo es para nosotros. Esto quedó evidenciado cuando María ungió los pies de Jesús en un acto de adoración, como dice en Mateo 26, del 6 al 13. Mientras tanto, dice, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Y mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia o el evangelio, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Mateo 26, del 6 al 13. María adoró a Jesús con su perfume. ¿Sabía ella que estaba ungiendo su cuerpo para la sepultura? Probablemente no. Lo hizo sabiendo que su historia de devoción sería compartida siglos después. Pues claro y definitivamente que no. Ella simplemente amó y adoró a su Señor y no permitió que las bendiciones tomaran el lugar de su Señor. El regalo no tenía sentido para los discípulos y por eso se enojaron, a pesar de la lección de vida que Jesús les había enseñado anteriormente con el acto de la viuda que dio 2 monedas. Pero antes de que los juzguemos, debemos dejar que brille la luz de Dios en nuestros propios corazones y acciones. Y te pregunto, ¿cuál es tu relación con el dinero? La gente debe experimentar 3 conversiones. Escucha esto, tal vez nunca lo habías pensado así. La gente o los creyentes deben experimentar 3 conversiones. La conversión de la mente,
la del corazón y la de la cartera. Pero por desgracia, no las experimentamos al mismo tiempo. Cuando vemos la historia de Judas Iscariote, dejando la cena para reunirse con los jefes de los sacerdotes y cerrar el trato de la traición de su Señor, es trágico y triste, y es un recordatorio del poder de la seducción del dinero para llevarnos al pecado. Pero los relatos de la viuda y de la prostituta que derramó el perfume también son recordatorios que conmueven nuestro corazón de que debemos adorar, dándolo todo con amor, con devoción y obediencia inmediata, en contraste con la codicia de Judas que lo llevó a la destrucción. La generosidad de estas mujeres las liberó de la preocupación y las hizo ricas en espíritu. Y tal vez tú te estés preguntando, ¿cuánto debemos dar entonces? Yo no puedo responder a eso, porque eso es entre tú y Dios. Pero sé que la respuesta que abarca todo en la vida es que debemos dar todo a Dios, porque todo es de Él. Él es el dueño de todo, todo nuestro ser, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Coloquemos nuestro corazón delante de Dios y Él nos permitirá disfrutar de todo lo que necesitamos en abundancia. Y como Él dijo en Mateo 6:21, donde esté tu corazón, ahí estará también los deseos de tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Escucha esto, la sencilla fórmula del dinero es: haga todo lo que pueda. Dios verdaderamente trae prosperidad a los justos. Guarde todo lo que pueda. Esto habla específicamente de no ser derrochadores. No gastemos el dinero en cosas sin importancia. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado, dice Proverbios 10:16. Y dé todo lo que pueda con un corazón alegre, conscientes de que nuestra alegría es adorar a nuestro Señor y Salvador. Ahora escuchen esto muy bien. Cuando yo reconozco que Dios es el dueño de todo, me amo a mí mismo. Lo diré de nuevo. Cuando yo reconozco que Dios es el dueño de todo, me amo a mí mismo. ¿Cómo es esto? El Salmo 139, verso 13 y 14 dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. A mí me gusta mucho la historia de Esther. Esther era una joven bella, huérfana, judía, y fue criada por un familiar muy devoto llamado Mardoqueo, y creció en la ciudad de Susa, que para ese entonces era la capital del imperio persa. Esther se convirtió en la esposa del rey Asuero en circunstancias que solo pueden ser calificadas como sangrientas. Asuero se emborrachó y comenzó a actuar descabelladamente en una fiesta que duró una semana, y en medio de la algarabía le ordenó a su esposa, la reina Basti, que compareciera delante de él y de sus igualmente borrachos amigos con su corona puesta. Algunos eruditos estudiosos de la Biblia creen que la orden era que ella llevara puesta únicamente la corona, y ella se negó. Y para establecer un precedente ante cualquier otra mujer en su reino que se le ocurriera pensar que era aceptable negarse a las demandas de su marido, independientemente de lo groseras o degradantes que éstas fueran, pues la mandó echar fuera del palacio. Algunos dicen que la mandó matar.
Para encontrar a su nueva reina, Asuero decidió celebrar un concurso de belleza durante un año. Vírgenes lindas y jóvenes fueron llevadas al palacio y pasaron por un régimen para hacerlas más atractivas. Y al final del año, Asuero eligió a la joven huérfana judía, nacida con el nombre de Hadasha, pero conocida por nosotros como Esther. La reina Esther, huérfana, viviendo en una tierra que a menudo era hostil con su propia gente y a quien se le dio un nuevo nombre para que pudiera adaptarse, estaba ahora casada con un hombre que estaba dispuesto a matar a un ser querido si este o ésta se interponía en sus planes. Ahora, la Biblia no dice de cuán hermosa se sentía ella en su interior. Incluso si hoy en día pudiera ser una finalista de Miss Universo, pero Esther no era amada por lo que era, sino por lo que ella era para él. Y ya sabemos cómo se desarrolla la historia. Lean el libro de Esther. ¿Y cómo podría esta joven en tan precaria posición detener a un rey así? ¿Sería capaz de interponerse en sus planes o de llevarle la contraria? ¿Sería tan fácil quedarse cómoda en el palacio con las bendiciones, entre comillas, que tenía? Pero eso era exactamente lo que se requería si quería dar un paso de obediencia decidida para salvar la vida de su pueblo. Interponerse en los planes del rey, amando más a su pueblo. Su tío se acercó a ella en desesperación, porque Amán, un hombre que odiaba a los extranjeros que vivían en Susa, habían manipulado al rey para que matara a los judíos. Consciente de lo que le había pasado a Basti, no había dudas en la mente de Esther de que si ella se oponía al rey Asuero, pues la mataría. Ahora, yo creo que la determinación de Esther estaba fundamentada en su convicción de que era maravillosa y hermosa, y no solo por fuera, sino en el fondo de su ser, y de que ella, aunque la Biblia es el único libro que no menciona a Dios, aunque escúchenlo esto, pero sus acciones demuestran que amaba a Dios. Ella realmente destacaba, era una mujer especial y sabía que tenía que continuar haciendo lo correcto. Ella nació para ese momento. Y te pregunto a ti, ¿tú sabes lo maravilloso que es o que eres? ¿Sabes lo hermoso o guapo o hermosa que eres? ¿Conoces tú tu verdadero valor? Cuando alguien define su propio valor o de alguien más en términos monetarios como, no, es que yo valgo $1,000,000, bueno, pues yo te podría decir que pues no te vendas tan barato porque valemos mucho más. Somos más valiosos que cualquier logro o posesión. Dios dice que somos invaluables. Por eso no te enamores de las bendiciones, enamórate de Él. Esther se podría haber quedado muy tranquila y pues como el dicho, mal dicho, que ya no quiero decir, pues de que se muera mi abuelita, que a que me muera yo, que se muera mi abuelita. Pero es difícil, escuchen esto, cuando no sabemos el valor que tenemos delante de Dios. Es difícil imaginar el absoluto rechazo que muchas personas sienten porque tienen un precio puesto sobre sus frentes por los demás, por la sociedad y a veces por los mismos familiares. Y esto es lo opuesto al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor que nosotros somos su especial tesoro. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Cuando adoramos a Dios, alineamos nuestros corazones, nuestras voluntades y pensamientos con su corazón, su voluntad y sus pensamientos. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si amamos más las bendiciones que a Dios? Y al hacerlo, pues no nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ofrecernos completa y totalmente al que es digno
si no nos sentimos bien con nosotros mismos como ofrenda? Cuando adoramos al Creador debemos alinear nuestro sentido de valor propio, como nos vemos a nosotros mismos, con lo que Dios dice de nosotros, con la dignidad que Él mismo nos ha atribuido. Después de todo, fuimos hechos a imagen de Dios y ya solamente eso, el saberlo, nos debe dar dignidad. Génesis 1, 26 y 27 lo dice claramente. Ahora, tú fuiste creado o fuiste creada cuidadoso y cuidadosamente y maravillosamente. Él nos formó con maestría en el vientre de nuestra madre. Y quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios o que agradecimos a Dios por hacernos las personas maravillosas que somos? Porque tú eres único o única. Pero ¿con qué frecuencia lo alabamos como el maestro artesano que no solo creó el mundo vasto y maravilloso en el que vivimos, sino que nos creó a nosotros? David lo sabía y lo declaró en el pasaje con el que comenzamos el estudio el día de ayer, en el Salmo 139, 15 al 16. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Todas las características de nuestro cuerpo y nuestra personalidad son perfectas para Él, aunque no nos parezca. Cada día y cada momento de nuestra vida es importante. Somos sus hijos amados, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, dice la palabra, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios en Juan 1:12. Él nos desafía a hacer lo mejor posible, a procurar su santidad, porque somos miembros especiales de su familia. Por lo tanto, dice Efesios 5:1, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Dios nos conoce desde antes de nacer y nos dedicó para que hiciéramos cosas maravillosas. Jeremías 1:5 dice, te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y también Dios nos ha coronado con honor. Salmo 8, 3 al 5 dice, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Dios conoce cada detalle de nuestra vida y se preocupa profundamente por nosotros. En Mateo 10, 29 al 31, Jesús dice, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. ¿Te das cuenta? Somos valiosos para Dios. ¿Mm? Isaías 43:4 dice, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo. Somos hijos de Dios, miembros de su familia. En primera de Juan 3:1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen. Dios cree en nosotros y nos ha dado un propósito en la vida. En Efesios 1, 5 al 6, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo.
Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos hermosos y sin defectos. Cantares 4:7 dice, toda tú eres hermosa, amada mía, bella en todo sentido. Nuestro verdadero valor no está a flor de piel, ni en las cosas, ni en lo que recibimos de Dios, sino que reside profundamente en nuestro espíritu. Primera de Pedro 3, del 3 al 4 dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o las ropas elegantes. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Si tú tienes problemas de autoestima, vuelve a leer estas escrituras que acabamos de leer una y otra vez. Escucha sus palabras y la verdad acerca de ti y asimílalas, acéptalas en tu corazón y tu mente hasta que ya no tengas la menor duda de ellas. Adóralo por estar de acuerdo con Él. Dicen que, para ir concluyendo, que Abraham Lincoln, quien fue presidente de los Estados Unidos, durante la Guerra Civil, toda su presidencia estuvo marcada por un intenso derramamiento de sangre, de luchas, incluso cuando dio su más famoso discurso, la proclamación de emancipación, o sea, de la esclavitud, para liberar a todos los esclavos. Y yo estoy seguro de que estaba plagado, lleno de dudas relacionadas con el costo de la libertad. Sus críticos eran malintencionados, pero él se mantuvo fiel al propósito que Dios le había dado porque estaba de acuerdo con Dios. Un comentario de Lincoln anterior a este suceso nos enseña mucho. Y él dice, es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es digno de sí mismo y afirme parentesco con el gran Dios que lo hizo. Lo diré otra vez. Es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es digno de sí mismo y afirme parentesco con el gran Dios que lo hizo. Entiende esto. Ya sea inocentemente o con malicia, todos hemos recibido mensajes que disminuyen nuestra autoestima. Hay momentos en los que debemos recibir alguna crítica constructiva necesaria o algún consejo para crecer plenamente para nuestro bien. Tal vez tenemos un borde áspero, híjole, que crispa los nervios de los demás. Es posible que tengamos que dedicarle un poco a nuestra apariencia con el fin de lucir lo mejor posible. Sin embargo, cuando las palabras atacan nuestro sentido de ser amados y valorados por Dios a nivel de lo que somos, debemos rechazar el mensaje y estar de acuerdo con Dios. Y decir, yo he sido maravillosamente creado o creada tal como soy amado o amada por Dios y soy tan valioso para Dios que envió a Jesucristo a morir por mis pecados. Soy hermoso a los ojos de Dios, tengo valor, tengo un propósito. Yo sé que para los hombres es difícil decir esto, pero ¿puedes repetir estas palabras? ¿Será que podemos decirlas en voz alta en este momento con la plena convicción y la confianza de que son verdaderas? ¿Estamos de acuerdo con Dios sobre la manera en que nos vemos a nosotros mismos y en lo que vemos? Nuestro valor no se basa en las palabras de otros ni en lo que tenemos.
Las voces negativas, los juicios negativos y las críticas siempre serán las palabras más claras que escuchamos. Así es la naturaleza humana. Es por eso que es tan imprescindible que escuchemos la voz de Dios cuando leemos su palabra, mientras oramos, cuando lo adoramos en su majestad. Si el mundo entero conspira para derribarnos, debemos de darnos cuenta de que todos son unos mentirosos. Por eso revalida tu voluntad hoy y tu fe de lo que Dios dice. Y es verdad. Esa es una de las razones por las que David comienza los salmos diciendo que estaremos encantados cuando lo escuchemos a Él e ignoremos a los detractores. Con estas dos escrituras quiero terminar. Salmo 1 del 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Las palabras pueden morder y desgarrarnos más que los dientes de un animal salvaje. Y Jesús nos recuerda que el buen pastor, y Él es el buen pastor, Él edifica. Los falsos maestros destruyen. Lo dice en Juan 10, del 6 al 10. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, y los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, y mi propósito es darles una vida plena y abundante. Quédate con esto. Seamos verdaderas ovejas, obedientes al buen pastor, amándolo a Él más que a las bendiciones. Ya no busques la aprobación, ya deja de ser adicto a la aprobación, buscando caerle bien a todos. Escuchemos su voz de Dios, sus palabras, cuando se acerquen los que nos privan de la vida abundante, lo cual incluye nuestro sentido de autoestima y de valor eterno. Cierra los oídos y el corazón. Lo diré de nuevo, a pesar de que pueda sonar descortés, hay algunas personas con las que simplemente no podemos tener comunión, aunque tengamos la opción. Los burladores, los criticones, los que nos humillan, simplemente no hablan vida porque no tienen a Dios en sus palabras. Debemos saber que somos importantes porque Dios dice que lo somos. El valor que Dios puso en nosotros es permanente. No podemos hacer nada para cambiarlo y tampoco nadie puede hacerlo. Mañana continuaremos con este tema tan interesante, pero hoy quédate con esto. Y te pregunto, ¿adoras a Dios o a las bendiciones? Si adoras a Dios, te vas a amar a ti. Pero si adoras las bendiciones, siempre vas a estar buscando la aprobación de los demás, tratando de caerles bien. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria por tu amor y tu misericordia. Gracias por estas palabras hermosas que nos das, porque somos tu especial tesoro. Somos la niña de tus ojos, dice la palabra. Somos amados por ti, somos tus hijos. Somos tu iglesia, tu novia, que un día será tu esposa. Por eso nos amas tanto y por eso no quieres que nos enamoremos tanto, Señor, de las bendiciones, sino de ti. Porque como, por ejemplo, un matrimonio o un novio que se va a casar con la novia que esté más enamorada de la fiesta y de las cosas que el novio le pueda dar que del mismo novio. Es una incongruencia total, pero muchas veces nosotros actuamos así. Hoy ábrenos el entendimiento para que traiga revelación a nuestra vida y que te adoremos a ti y no a las bendiciones. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre glorioso de Jesús.
Amén y amén.